Al hablar de las claves del desarrollo chino, no es raro encontrarse con referencias a los ingenieros o a personas con formación superior que ocupan altos cargos o empleos de oficina de cuello blanco. Sin embargo, los empleos de cuello azul siguen siendo importantísimos y han contribuido a transformar la sociedad de manera nada desdeñable. Por eso hoy vamos a ver cuáles son algunos de los principales empleos de ese tipo, cómo están evolucionando y cuánto se gana al mes. A mí me ha parecido un tema interesante y además técnicamente estaría dentro de esa categoría, enseguida lo veremos. Y ojo, porque más de uno os vais a llevar una sorpresa con lo que se gana en algunos trabajos. Los datos que os vamos a ofrecer provienen de un estudio del Centro de Investigación sobre Nuevas Formas de Empleo en China, institución fundada conjuntamente por la Universidad de Economía y Negocios de la capital y la Asociación China para la Promoción del Empleo. Dicho estudio se ha realizado con una muestra de 28.450 participantes de 40 ciudades. Son datos de la realidad urbana, del campo ya nos encargaremos en otra ocasión. Otra cuestión a tener en cuenta es que el estudio está muy centrado en el carácter flexible de muchos de estos empleos. O sea que lo que vamos a analizar no son los trabajos de cuello azul más estables precisamente. Empezamos con algunas de las principales profesiones para ver cuánta gente trabaja en ellas. En primer lugar tenemos la limpieza de hogares. En 2025 se estima que hay nada menos que 46.800.000 personas dedicadas a ello. Es más que toda la población activa de España y es una profesión que está creciendo, concretamente un 4% desde 2024. En China en estos momentos gran parte de la contratación de estos profesionales corre a través de aplicaciones. En ellas puedes ver los perfiles, cuánto cuesta el servicio por hora y como imaginaréis muchos trabajadores son mujeres. Gran parte de ellas maduras de entre 40 y 50 años. Aquí en principio la edad de jubilación para ellas es de 55 años, pero a no pocas mujeres les pasó que después de las reformas económicas, con el cierre de muchas empresas estatales, pasaron a trabajar una temporada sin contratos en regla, o sea, no cotizaron lo suficiente para una pensión y ahora a lo mejor están con más de 50 o 60 trabajando en ese tipo de empleos para solucionar el problema. Luego vienen los conductores de Didi, el Uber chino, por así decirlo. Se estima que hay 37.240.000 personas dedicadas a ello, aunque no es raro que se combine con otro empleo. Esos son datos de 2025, los más recientes, y el número bajó un 2% en comparación con 2024. O sea, ahora hay menos gente haciendo ese trabajo y no es de extrañar porque en los últimos años la competición había aumentado mucho. A lo mejor hay gente a la que ya no le sale tan rentable y lo ha dejado. De acuerdo con nuestra experiencia, la gran mayoría de conductores suele utilizar coches eléctricos. Con los de gasolina cuesta más hacer negocio. Esta profesión ha ido asociada a altos niveles de flexibilidad y a los taxistas no les hizo mucha gracia porque lo vieron como una forma de intrusismo. A lo mejor os sonará, pero nos consta que ha sido una fuente importante de ingresos extra para los empleados a los que no les basta con su trabajo principal. Si estás en un momento de la vida en el que hay que ahorrar mucho, por ejemplo, para la entrada de un apartamento, a lo mejor no te queda más remedio. Después encontramos otro tipo de conductores, los camioneros. Su número también descendió un 2%, situándose en unos 18.130.000 profesionales. Es un trabajo duro, pero igual que ocurría en España en mis tiempos cuando yo era chaval, no se gana nada mal. Enseguida vamos con los niveles salariales, ¿vale? Un poquito de paciencia, por favor. Esto a lo mejor os va a sorprender. En cuarto lugar tenemos a los streamers, muchos de los cuales aquí en China se dedican al contenido de tipo teletienda, por así decirlo, aunque cantidad de ellos también le pegan al canto y a los bailes. Pues bien, de acuerdo con las estimaciones de este estudio, habría unas 17.460.000 personas ganándose la vida de esta manera, aunque no descartamos que parte de ellos lo combinen con otro empleo. Aquí también se aprecia un descenso del 3% frente a los datos de 2024. Y yo así en plan cuñado diría que seguramente también se debe al aumento de la competición. Es un sector reñidísimo, cuesta mucho destacar. Y ya os mostramos que en muchas ciudades, incluida esta, hay zonas con locales dirigidos a los streamers, que se han ganado una fama de hacer mucho ruido. Antes a lo mejor lo hacían en su apartamento, pero eso daba lugar a muchas quejas por parte de los vecinos. Y ahora ya os digo, no es nada raro encontrarse con edificios
reservados para ello, por ejemplo en antiguas zonas industriales renovadas. A continuación vienen los que se dedican a entregar comida a domicilio, que sumarían casi 16 millones, lo que supone un aumento del 6% frente a 2024. En esta profesión ha entrado mucha gente que a lo mejor antes se dedicaba a trabajar en las fábricas, por ejemplo. Os invito a que tratéis de adivinar cuánto ganan y luego lo comprobamos. Y en último lugar tenemos a los encargados de entregar paquetes, que serían unos 4.430.000. Y aquí también vemos que ha crecido el número de personas dedicadas a ello, un 3% más que en 2024. Vale, ya hemos visto cuáles son algunos de los empleos de cuello azul más significativos. Ahora vamos a pasar a la panorámica de la situación salarial que ha destacado el estudio, que no coincide exactamente con las categorías que hemos visto antes. Lo que más choca en la gráfica es que de las 9 profesiones seleccionadas, ahora las iremos viendo, la que más gana al mes es la de los cuidados posparto, con nada menos que 10.000 yuanes, unos 1.400 dólares. Ya sé que en otros países puede sorprender un poco, pero en China es cada vez más habitual, sobre todo entre las familias que se lo pueden permitir, contratar a una persona que ayuda con los cuidados del bebé recién nacido y también de la madre en el primer mes. Es algo que está bastante enraizado en la mentalidad tradicional. En el pasado había toda una serie de requisitos que hoy en día quizás ya no tiene mucho sentido mantener, pero la parte del reposo sí que se sigue haciendo, y lo de contratar a alguien para que ayude con el bebé ya depende de los ingresos de cada familia, porque ya veis que no es barato precisamente. Ojo, porque este también es un trabajo que pueden realizar mujeres mayores o en la situación que hemos comentado antes, pero para ello es cada vez más habitual que exijan experiencia o algún tipo de certificación, aunque también se puede hacer con familiares o conocidos con los que se tiene confianza. No todo tiene por qué ir a través de empresas y aplicaciones. En segundo lugar están los que hacen el reparto de comida a domicilio con una media de 8.325 yuanes. Esos son algo más de 1.200 dólares, 1.000 y pico euros al mes. ¿Habíais acertado? Es una media muy alta, sobre todo si tenemos en cuenta que entran muchas ciudades, además de las más desarrolladas, pero hay que tener en cuenta que cantidad de ellos trabajan muchas horas al día y además tenían el problema de que funcionaban como lo que en España llamamos falsos autónomos. Ahora el gobierno está intentando que las empresas les ofrezcan seguridad social, los 5 seguros, pero creo que queda bastante por hacer. Pasando a los camioneros, ganan casi lo mismo que los del reparto de comida. Con los que trabajan en el reparto de paquetes ya vemos una bajada considerable en el salario, aunque tampoco está nada mal, serían casi 950 dólares al mes, 800 y pico euros. Claro, no está nada mal, pero una vez más hay que tener en cuenta la cantidad de horas de trabajo. Yo creo que con estos empleos mucha gente tiene la mentalidad de machacarse unos años, ahorrar al máximo y luego relajarse, lo cual se dice fácil, pero luego en la práctica se complica, porque después de conseguir ahorrar para la entrada del apartamento hay que ahorrar para cuando vengan los hijos y después para ofrecerles clases de refuerzo, extraescolares y así de manera indefinida hasta cumplir décadas con una manera de trabajar que se suponía que era temporal. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? Esto no pasa solo en China. Después vienen los conductores de Didi, el Uber chino. Ganan casi lo mismo al mes que los que reparten paquetes. Están ahí rozando los 1.000 dólares al mes. Como veis, el transporte y la logística son muy importantes en este sector del mercado laboral. A continuación tenemos a los trabajadores de fábricas, con una media de casi 900 dólares al mes, algo más de 750 euros. Una vez más, recordemos que hablamos de datos urbanos. Hay cantidad de fábricas en zonas rurales en las que se gana bastante menos. ¿Y cuántos trabajadores industriales urbanos hay? Pues de acuerdo con el estudio serían unos 82,2 millones. Ahora bien, como acabamos de comprobar, repartiendo paquetes o comida con la moto se puede ganar bastante más. Y hay mucha gente que piensa, bueno, son más horas, pero también da una sensación de más libertad que estar dentro de la fábrica, ¿no? Luego a lo mejor algunos se llevan un susto con la presión de tener que hacer las entregas a tiempo, pero sí que en nuestro entorno se suele hablar mucho sobre la gente que ha cambiado la fábrica por la moto eléctrica. Y a medida que aumenten los niveles de automatización y robotización, es posible que la tendencia se acentúe. Luego vienen los trabajadores de la construcción, que ganarían unos 850
$250 al mes, algo más de 700 euros. De acuerdo con este estudio, habría 40,2 millones de trabajadores urbanos en la obra. Es mucha gente, pero menos que los que se dedican a limpiar hogares. Y también es verdad que la construcción ha cumplido una función parecida para los hombres que no habían acumulado suficientes años de cotización para la pensión. O sea, era un sector bastante envejecido y no me parece que interese mucho a las nuevas generaciones. O sea, no creo que los jóvenes vayan a sufrir mucho por la menor oferta de empleo en la construcción. Por último, tenemos dos profesiones que también han servido como salvavidas o fuente de ingresos extra para muchos mayores. En primer lugar, por cantidad de ingresos están los que se dedican a la seguridad, vamos, los agentes de seguridad privados que mucha gente confunde con policías y que podemos ver en la entrada de muchos barrios, empresas, centros comerciales, etc. Aquí mucha gente lo ve como un trabajo en el que no vas a ganar mucho, pero es relajado. De acuerdo con el estudio, la media salarial urbana se sitúa en unos $680 al mes, casi 600 euros. Pero una vez más, si nos vamos a zonas rurales puede ser bastante menos, aunque el coste de vida allí también es significativamente más bajo. La brecha económica y social entre lo urbano y lo rural es un tema del que hemos hablado muchas veces, y si buscáis Javier China rural encontraréis horas y horas de directos con los que sumergiros en esa realidad. Nosotros hemos tenido algún familiar que ha hecho ese tipo de trabajos por eso, porque no había acumulado suficiente cotización para la pensión. Yo creo que en ese sector, el de la seguridad privada, hay mucha gente que de joven o en su etapa madura había tenido una vida laboral irregular, a veces porque no quedaba otro remedio, porque China en el pasado tuvo tasas de desempleo muy altas, y a veces porque eran un poco viva la vida, que aquí también hay cantidad de personas que han tratado de trabajar lo menos posible. No todo el mundo está pensando en matarse por unos yuanes. Por último están los trabajadores de la limpieza, que no llegan a $600 al mes. Se tienen que conformar con unos 500 euros. Esto ya es poco incluso para las ciudades de la China profunda. En este caso también vemos a mucha gente mayor. A veces lo hacen por pura necesidad, pero no en todos los casos. Nosotros conocemos gente que viene del campo, ya está jubilada, no tiene necesidad urgente de trabajar, pero quieren tener unos ingresos para ellos mismos o para la familia y no tienen muchos empleos disponibles. Así que se dedican a la limpieza, a veces también al reciclaje de cartón, plástico y demás, y de esa manera se ganan unos yuanes. Afortunadamente, hoy en día ese tipo de trabajos no van asociados a la pobreza extrema. Se supone que este país dejó atrás ese problema hace años, pero una cosa es la pobreza extrema y otra cosa la pobreza a secas, vamos a decir, contra la cual todavía queda mucho que hacer, igual que en más de un país desarrollado, lamentablemente. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.